No olvides suscribirte a nuestro canal. Que es a qué entendemos como periodismo de investigación, porque también habrán leído que hay todo este tema de si deba llamarse así algo, si todo el periodismo es investigación. Pero básicamente lo que lo distingue, o hay un cierto acuerdo, es que es el periodismo, los reportajes de investigación son aquellos que revelan algo por obra del trabajo del periodista. Es decir, no es el trabajo que se base eh, por ejemplo, en los hallazgos de académicos y de científicos o en estudios de auditoras y, ¿no?, consultoras, sino es el trabajo que logran los periodistas con su ingenio, creatividad y empeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo, en Quinto Elemento, Marcela Turati, que es una compañera en la organización donde trabajo, se propuso con un equipo de otros periodistas indagar voy a hablar de una cosa horrenda, en México como en Colombia hay una crisis humanitaria grave, tenemos cerca de 80,000 personas desaparecidas y en el curso de los últimos años ha habido una gran proliferación y hallazgos de fosas clandestinas, donde son entierros clandestinos de cadáveres de personas que alguien busca, ¿no? Entonces ellas se propusieron saber de qué tamaño es este problema, ¿no? Entonces ellas llegaron a un dato a través de un trabajo muy arduo de recolección de información, generaron el dato, ¿no? Hay casi 2,000 fosas clandestinas descubiertas a lo largo de una década. Entonces fue, digamos, el trabajo reporteril el que produce el dato. En otro momento decidieron indagar, bueno, ¿cuántos cuerpos sin identificar hay en las morgues? Si tenemos a decenas de miles de familias buscando a sus desaparecidos, ¿cuántos cuerpos hay sin identificar? Entonces se propusieron otra tarea de revelar el dato. Entonces, eso es lo que es el periodismo de investigación, un hallazgo por sudor propio, digamos. También llamamos periodismo de investigación a las que son revelaciones de secretos, de cosas que alguien quiere mantener oculto. Una trama de corrupción, negligencia médica, bueno, podemos pensar en 20,000 cosas. Entonces, es un poquito distinto del periodismo explicativo, del periodismo de profundidad, y del trabajo de cobertura, ¿no? Pero no es un ser superior, no es un género, ¿no?, mayor que otros, requiere de otro tipo de habilidades, ¿no? Entonces, una de esas habilidades es mucha paciencia, mucha perseverancia, porque vas a estar en un mismo tema 3 días, una semana, 2 semanas, 2 meses, el tiempo que lleve. Y los reporteros también gozamos mucho de los cambios, ¿no?, de estar siempre en otras historias. Entonces, requiere quizás también de otro tipo de intereses y de habilidades. Yo le contaba, algún momento me frustraba mucho porque la verdad yo no soy muy buena para la cobertura noticiosa, o, a ver, me costaba mucho el ritmo del cotidiano, ¿no? Y en México tenemos que entregar 3 historias al día y simplemente me parecía como que no tengo esa velocidad, pero soy buena para las carreras largas. Entonces también creo que uno tiene que ir encontrando cuál es su constitución, su metabolismo y lo que puede hacer mejor. Entonces, no es un género superior, pero sí exige entonces de una actitud y de otras cosas más que les iré contando. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.